Bueno, pues espero que esto no me lo censure YouTube, pero estábamos caminando ahora por aquí por Shinsekai y me he encontrado con esto. Probablemente lo tenga que poner con algo de censura, pero resulta que esto es como una especie de teatro para lo que, como bien estáis viendo, pues porno. Así, porque sí, es un cine que es normal, pero por otro lado también tiene pelis porno. Así que nada, vamos a seguir dando una vuelta por aquí por Shinsekai y a ver qué nos encontramos. Parece que por estas calles estos tipos de cines abundan. Aquí veis otro, con películas normales, y por otro lado, las porno. Esto es un misterio de la vida. Y ahí pues el grupo con el que voy. Así que nada, vamos a seguir investigando. Y por aquí también está Chutenkaku. Os pondré una foto por ahí para que lo veáis. Como os decía, por aquí está Chutenkaku. Y estas son las cosas tan interesantes que te encuentras, pues, caminando tranquilamente por Japón. Así, porque sí. Say hello. Hello, YouTube. Oh, YouTube. Oh.
A lo loco, he intentado grabar en la zona del Distrito Rojo y no me han dejado. Me han asaltado un grupo de viejas en plan, borra eso, no se puede grabar aquí. Me enseñaron los carteles, es verdad, no se puede grabar. Así que si quiero grabar ahí voy a tener que colar una cámara o algo en algún sitio. No sé cómo me las apañaré, pero bueno, me gustaría enseñaroslo. Porque es bastante curioso, lo ocultan todo como si fueran casas de té, para tomar té, algo así. Y bueno, las tías están medio en pelotas. Y no hay chulos como en España, son viejas. Viejas que son como las madame, vaya. Pero bueno, muy amables, eso sí, a la hora de decirlo me asaltaron, pero muy amablemente. Y os quiero enseñar lo que tengo aquí detrás, porque estoy en la estación de Dobutsu-en-mae, que es la estación que está delante del zoo, aquí en Osaka. Y todas las paredes, como veis, tienen dibujos de animales. Así que vamos a ir para adentro y os voy enseñando un poquito más de la estación.